Bienvenidos a mi canal, su dosis semanal de intrigas, romances y secretos del mundo otomano. Si eres como yo un adicto a las series turcas y no te pierdes ni un solo capítulo, entonces has llegado al lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones fuertes, traiciones impactantes y decisiones que cambian vidas. Prepárense para un viaje lleno de drama, porque vamos a desentrañar los secretos más oscuros de algunas de las series turcas más populares del momento. En este vídeo analizaremos momentos cruciales donde personajes clave como Kerem toman decisiones drásticas que desencadenan consecuencias inimaginables, llevando a personajes como Hande a situaciones extremas. Prepárense para el chisme. Antes de que empecemos a desgranar todo este drama, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así serán los primeros en enterarse cuando suba un nuevo vídeo lleno de intrigas turcas. Además me ayudarían un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, empecemos con el salseo. La primera parada en nuestro viaje de drama y revelaciones nos lleva a la exitosa serie, Senkalkam, conocida aquí como Love is in the Air. Esta comedia romántica con toques de drama, nos cautivó con la historia de amor entre Eda y LDZ, interpretada por la talentosa Hande Erçel, y Serkan Bolat, el carismático Kerem Bürsin. Sí, los mismos Hande y Kerem que mencionamos en el título, pero ojo, aquí es solo el principio del drama que vamos a explorar. En Love is in the Air, vemos a Eda, una joven florista llena de sueños, obligada a fingir un compromiso con Serkan, un arquitecto obsesionado con el trabajo y con una reputación de frío e insensible. Lo que comienza como un simple contrato poco a poco se transforma en un sentimiento real. Pero como buena telenovela turca, el camino hacia la felicidad está lleno de obstáculos. No solo las diferencias de personalidad y sus respectivos pasados amenazan su incipiente amor, sino también una serie de intrigas familiares y laborales que pondrán a prueba su relación en cada episodio. Ahora, dirán, ¿dónde entra Kerem destapando todo y Hande huyendo? Bueno, la clave está en la evolución de la relación entre Serkan y Eda, y en los secretos que ambos guardan. Si bien no hay una escena específica donde Kerem literalmente destape todo, de una sola vez, sí hay una serie de revelaciones graduales que impactan profundamente a Eda y la llevan a tomar decisiones drásticas, incluso a alejarse de él. Un ejemplo claro es el momento en que Eda descubre la verdad sobre el accidente que involucró a sus padres. Serkan indirectamente tiene relación con ese trágico evento y esa revelación sacude los cimientos de su relación. Aunque no lo hace intencionalmente para lastimarla, el hecho de que haya ocultado esa información tiene un impacto devastador. Esta revelación, combinada con otras mentiras y secretos que salen a la luz, crea una atmósfera de desconfianza que lleva a Eda a cuestionar todo lo que creía saber sobre Serkan y sobre su propia relación. Profundicemos en el tema del accidente. La revelación no es un simple "lo siento, mis empresas estuvieron involucradas". Va mucho más allá. Eda descubre que Serkan conocía la verdad desde el principio y que, por razones complejas que involucran su propio sentido de culpa y una promesa a su padre, decidió ocultárselo. Este secretismo hiere profundamente a Eda, no solo por la pérdida de sus padres, sino por la sensación de que Serkan la ha visto como alguien incapaz de manejar la verdad. Esta desconfianza implícita es un golpe muy duro para su amor. Otro momento crucial que podríamos considerar destapar todo, es cuando Serkan pierde la memoria. Este giro argumental, típico de las telenovelas turcas, hace que Serkan olvide por completo su relación con Eda y vuelva a su antigua personalidad fría y distante. La aparición de Selin, su exnovia, complica aún más la situación, ya que ella aprovecha la amnesia de Serkan para intentar reconquistarlo. Eda, al ver a Serkan con Selin y al darse cuenta de que él ya no la recuerda, siente que ha perdido toda esperanza y decide alejarse. Si bien no es una fuga literal como tal, su decisión de distanciarse y proteger su corazón se asemeja a huir de una situación insostenible. La amnesia de Serkan no es solo un recurso dramático. Es una metáfora de la fragilidad de la memoria y la identidad. Eda se enfrenta a la dolorosa realidad de que el hombre del que se enamoró, el hombre que la amaba, ha desaparecido, reemplazado por una versión anterior de sí mismo que no la reconoce. La lucha de Eda por recuperar al Serkan que conoció, mientras lidia con el dolor del rechazo y la presencia amenazante de Selin, es uno de los arcos argumentales más conmovedores de la serie. Lo interesante de Love is in the Air es cómo maneja la tensión entre el romance y el drama.
La química innegable entre Undercell y Kerem Bürsin hace que la historia de amor entre Eda y Serkan sea aún más creíble y cautivadora. Pero también son capaces de transmitir el dolor y la frustración que sienten cuando su relación se ve amenazada por los secretos y las mentiras. La serie no rehúye las dificultades de una relación real, mostrando que el amor requiere esfuerzo, comunicación y sobre todo confianza. Ahora pasemos a otra serie turca que nos tiene al borde del asiento, Sadakatsiz, traducida como Infiel en algunos países. Este drama psicológico nos presenta la historia de Asia Yılmaz, una doctora exitosa interpretada por Cansu Dere, que descubre que su esposo, Volkan Arslan, interpretado por Canecin Doruk, la está engañando con una joven llamada Derin Guklu, interpretada por Melis Sezen. Aquí es donde entra en juego la parte de Kerem revelando todo y Hande huyendo, aunque de una manera diferente. En Infiel, Volkan no revela la verdad directamente, sino que Asia descubre la infidelidad por sí misma a través de una serie de pistas y evidencias. Sin embargo, la forma en que Volkan maneja la situación después del descubrimiento es lo que realmente desencadena el drama. En lugar de arrepentirse o intentar enmendar su error, Volkan niega la infidelidad, manipula a Asia y la hace sentir culpable. Intenta mantener una doble vida, jugando con ambas mujeres y creando una red de mentiras que finalmente se derrumba. La infidelidad de Volkan no es un simple desliz. Es una traición profunda y calculada que se extiende a lo largo de meses, incluso años. Construye una vida paralela, mintiendo a Asia sobre sus horarios, sus viajes de negocios y sus relaciones sociales. Utiliza su encanto y su manipulación para convencer a Asia de que todo está bien, mientras secretamente mantiene una relación apasionada con Derin. La complejidad de la traición radica en que Volkan no solo engaña a Asia, sino que también la humilla al hacerla partícipe involuntaria de su juego. La reacción de Asia ante la traición de Volkan es lo que podríamos considerar su huida. En lugar de quedarse atrapada en el papel de víctima, Asia decide tomar el control de su vida y vengarse de Volkan y Derin. Comienza a planear cuidadosamente su venganza, utilizando su inteligencia y sus recursos para exponer a Volkan y arruinar su vida. Su venganza no es física, sino psicológica y estratégica. Ella lo manipula, lo humilla y lo deja sin nada. En cierto sentido, Asia huye de su antigua vida y se transforma en una mujer fuerte e independiente, decidida a no dejar que nadie la vuelva a lastimar. La venganza de Asia no es un acto impulsivo, sino un proceso meticulosamente planeado. Ella recopila evidencias de la infidelidad de Volkan, descubre sus secretos financieros y utiliza su conocimiento de la medicina para manipularlo psicológicamente. Asia se convierte en una maestra de la estrategia, anticipando los movimientos de Volkan y utilizando sus debilidades en su contra. Su transformación de víctima a vengadora es un testimonio de su fuerza interior y su capacidad para superar la adversidad. La serie es un retrato fascinante de la traición, el engaño y la venganza. Cansu Dere ofrece una actuación magistral como Asia, transmitiendo la vulnerabilidad, el dolor y la rabia de una mujer que ha sido traicionada por la persona que más amaba. Infiel nos muestra que la venganza puede ser un arma de doble filo, y que a veces la mejor forma de huir es enfrentando nuestros problemas y luchando por nuestra propia felicidad. Además, la serie plantea preguntas importantes sobre el matrimonio, la fidelidad y la sociedad patriarcal en la que se desarrolla la historia. ¿Por qué Volkan se siente con derecho a engañar a Asia? ¿Qué papel juega la sociedad en la perpetuación de la infidelidad? Infiel no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión. Ahora, vamos a sumergirnos en otra serie turca que explora los límites del amor y la obsesión, Kara Sevda, conocida como Amor Eterno. Esta telenovela dramática narra la historia de amor imposible entre Kemal Soydere, interpretado por Burak Özçivit, un joven de clase humilde, y Nihan Sezin, interpretada por Neslihan Atagul, una chica rica obligada a casarse con un hombre al que no ama, Emir Kozkolu, interpretado por Kaan Urgankolu. Aunque no hay un personaje específico llamado Melisa, la figura de Emir Kozkolu juega un papel crucial en separar a Kemal y Nihan y en llevar a Nihan a una situación de huida. Emir es un hombre poderoso, despiadado y obsesionado con Nihan. Utiliza su riqueza e influencia para manipular a Nihan y obligarla a casarse con él, chantajeándola con un secreto que podría arruinar a su familia. El secreto que Emir utiliza para chantajear a Nihan involucra a su hermano, Ozan. Ozan, sin saberlo, está involucrado en un incidente que podría enviarlo a prisión. Emir, que conoce la verdad, ofrece a Nihan un trato, se casará con él y protegerá a su hermano de las consecuencias legales. Nihan, desesperada por salvar a su familia,
acepta el sacrificio, renunciando a su amor por Kemal. En Amor Eterno, la revelación de secretos y las manipulaciones de Emir son constantes. Él controla la vida de Nihan y la mantiene atrapada en un matrimonio infeliz. Emir descubre la relación entre Kemal y Nihan y hace todo lo posible para separarlos. Miente, engaña y usa a otras personas para lograr sus objetivos. La obsesión de Emir por Nihan va más allá del simple deseo. Es una necesidad enfermiza de poseerla y controlarla. La ve como un trofeo, un símbolo de su poder y su riqueza. Emir no está interesado en el amor o la felicidad de Nihan, sino en su sumisión y su obediencia. La huida de Nihan en esta serie es más simbólica que física. Ella está atrapada en un matrimonio sin amor y en una vida que no eligió. Su amor por Kemal es la única esperanza que tiene, pero sabe que estar con él pondría en peligro a su familia. Nihan intenta escapar de su realidad a través del arte, la fotografía y sus sueños de una vida mejor junto a Kemal. Sin embargo, las maquinaciones de Emir siempre la alcanzan. La serie explora el poder destructivo de la obsesión y cómo una persona puede ser capaz de hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. La lucha de Nihan por mantener viva su esperanza y su amor por Kemal, a pesar de la opresión constante de Emir, es uno de los aspectos más conmovedores de la serie. Ella se aferra a los recuerdos de su pasado feliz con Kemal y busca momentos de conexión clandestina con él. Su resistencia silenciosa es una forma de rebelión contra el control absoluto de Emir. La actuación de Kaan Urgankolu como Emir es simplemente magistral. Logra transmitir la psicopatía y la maldad de su personaje de una manera creíble y aterradora. Amor Eterno es una historia de amor trágica y apasionante que nos muestra que a veces el destino puede ser cruel e implacable. La serie también plantea preguntas sobre la justicia social, la desigualdad y la lucha por la libertad. Finalmente quiero mencionar brevemente la serie Yarji, o Familia de Honor, un thriller legal que ha conquistado a audiencias alrededor del mundo. En esta serie Ceylin Erguvan, una abogada intrépida interpretada por Pınar Deniz, se cruza con Ilgaz Kaya, un fiscal idealista interpretado por Kaan Urgankolu. Su historia comienza cuando el hermano de Ceylin es acusado de asesinato. Si bien no se ajusta exactamente al patrón de Kerem destapando todo y ande huyendo, Yarji está llena de revelaciones impactantes y giros inesperados que obligan a los personajes a tomar decisiones drásticas. La serie explora temas como la justicia, la moralidad y los límites que uno está dispuesto a cruzar para proteger a su familia. La complejidad de los casos legales, combinada con las intrigas personales de los personajes, crea una atmósfera de suspense constante que mantiene al espectador enganchado. En Yarji las huidas son más bien estrategias de supervivencia. Los personajes se ven obligados a huir de las consecuencias de sus acciones, a esconder secretos y a protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. La serie te mantiene en vilo constantemente preguntándote quién dice la verdad y quién está mintiendo. La confianza es un bien escaso y las alianzas cambian constantemente a medida que se revelan nuevos secretos. El dilema moral al que se enfrentan Ceylin e Ilgaz es central en la serie. Ambos creen en la justicia, pero sus métodos y prioridades a menudo chocan. Ceylin está dispuesta a romper las reglas para proteger a sus clientes, mientras que Ilgaz se apega estrictamente a la ley. Su relación se ve constantemente puesta a prueba por los casos que investigan y por los secretos que descubren. Hemos visto varias series donde las revelaciones de secretos y las decisiones drásticas llevan a los personajes a situaciones extremas. Ya sea huyendo físicamente o transformándose para sobrevivir, estos personajes nos muestran la complejidad de las relaciones humanas y los límites que uno está dispuesto a cruzar por amor, venganza o supervivencia. Cada serie a su manera explora las profundidades del alma humana y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y valores. Y bueno, eso es todo por hoy, amantes de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el drama y las revelaciones de estas series. Hemos visto cómo personajes como Kerem pueden destapar verdades dolorosas y cómo personajes como Hande se ven obligados a huir, ya sea físicamente o simbólicamente, para protegerse a sí mismos. Cuéntenme en los comentarios qué les parecieron estas series. ¿Cuál es su favorita? ¿Hay alguna otra serie turca que creen que debería incluir en un futuro vídeo? Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Así me ayudarán a seguir creando contenido para ustedes.
Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima aventura turca. Adiós.